Hola, yo soy Alejandro Malbrán, médico inmunólogo, fundamentalmente de adultos, y soy el médico de Sebastián Corbat. La familia Corbat tiene una enfermedad que se llama síndrome linfoproliferativo asociado al cromosoma X, que es una enfermedad genética que solo se manifiesta después que los pacientes tienen contacto con el virus de Epstein-Barr. En ese momento pueden tener varias evoluciones. La más habitual es que tengan una mononucleosis aguda, gravísima y habitualmente mortal, y en esta familia en particular por lo menos 3 hermanos murieron como consecuencia de esta mononucleosis. Ocasionalmente los pacientes logran sobrevivir a la mononucleosis y desarrollan otras enfermedades como ser linfomas y rarísimamente una complicación que afecta al 5% de los pacientes, una enfermedad que se llama anemia plástica, donde la médula ósea, que es el órgano que fabrica la célula de sangre, falla y ya no produce ninguna de las células de sangre, ni los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ni las plaquetas. Sebastián ha sido mi paciente por los últimos 12 años, ha estado en perfectas condiciones, pero desarrolló en los últimos meses una anemia plástica. Esta enfermedad en los adultos tiene un único tratamiento, que es el trasplante de médula ósea. En estos pacientes el trasplante de médula ósea curaría tanto la anemia plástica como el síndrome linfoproliferativo asociado al cromosoma X, que es lo que le afecta. Personalmente consulté el caso de Sebastián Corbat con la doctora Rebecca Buckley de Duke University Medical Center, experta mundial en inmunodeficiencias primarias, quien aconsejó sin lugar a dudas el trasplante como resolución de la anemia plástica y del trastorno genético del XLP en Sebastián. Los pacientes con inmunodeficiencias primarias tienen tratamientos distintos para prevenir el rechazo y la enfermedad injerto contra huésped de los pacientes que se trasplantan con un sistema inmune normal. Por lo tanto, para que el trasplante sea exitoso, requiere ser realizado en centros con experiencia en trasplantar pacientes con inmunodeficiencias primarias, porque los regímenes de tratamiento pre y post trasplante son radicalmente distintos. Sebastián es un adulto joven de 39 años, sano, con 2 hijos chicos, y él merece la oportunidad de tener el mejor tratamiento posible que pueda obtener en el mundo. Ayúdenme.